con Rafael Romero, periodista y también columnista del Diario Expreso, colaborando con nosotros a través de Radio del Sur 91.5. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Un abrazo y muy buenos días. Gracias por la convocatoria. Rafael, esta situación amerita celebraciones, triunfos adelantados. Está bien que el señor Castillo llame a la población de provincias a venir a protestar por un fraude. ¿Es él el llamado a hablar de fraude? ¿Esto no está provocando algún tipo de convulsión en el país? Hay publicaciones, primo Coco, del extranjero, por ejemplo, ABC de España, que ya lo presenta como un triunfador. Incluso dice ya es la expansión en Iberoamérica del bolivarismo. Lo presenta hoy una portada de un medio español. Esa ha sido la intención de Pedro Castillo y de Cerrón. Ellos se han preparado mucho para esta jornada y aquí tienen que los servicios de inteligencia, porque hay hasta cierta forma injerencia, hasta qué punto la inteligencia cubana, la inteligencia venezolana están participando aquí activamente, hasta qué punto los cuadros políticos estratégicos del Partido Comunista de Cuba, de Maduro y otros están aquí. Esta demostración de salir a balconazos, como lo ha hecho Castillo, está dentro de una estrategia y lo que hemos visto todos, las actas observadas a discreción, es decir, por todos lados, en Lima sobre todo, plaza importante de Keiko Fujimori, lo que se ha visto en provincias, las amenazas a muchos electores para que no voten por Keiko, esto es parte de un andamiaje, es una estructura muy bien elaborada, hay participación de cerebros o especies de think tank, estos tanques del pensamiento, entre comillas, del bolivarismo, del socialismo, gente muy ducha que pertenece al Foro de Sao Paulo y a las reuniones de Puebla, y todos ellos han tenido vasos comunicantes muy cercanos, tanto para la primera como para la segunda vuelta, con el señor Cerrón y con Pedro Castillo. Por eso cuando él sale a adelantarse y decir yo ya soy prácticamente el presidente, porque eso es lo que ha dicho con gestos y con frases, estamos dentro de una estrategia porque la plaza de Perú, el centro que ocupa Perú en América Latina, y en un contexto donde en Chile y en Colombia hay también escenarios para que ellos cada vez más penetren con su ideología, no pueden dejar de perder el Perú. Por eso es que se han estructurado de tal manera que incluso no sabemos, por eso los servicios de inteligencia tienen que actuar. No puedo pedirle mucho a Keiko porque no tiene prácticamente un partido político, ella tiene una suma de independientes prácticamente y gente hueleguizo que se le ha colgado al saco. Yo he hablado con muchos amigos que dicen que le llamaban a la gente de Keiko y de Lucho Galarreta, que es amigo, y le decían, acá tengo personeros. Lucho Galarreta, Keiko dirían, acá está nuestra jefa de personeros, una señorita abogada, etcétera, que hacía sus cursos de capacitación por Zoom y ni siquiera convocó a los personeros. Entonces, allá ellos, ¿no? Porque ni siquiera han tenido cuidado para tener personeros y capacitarlos bien. Y cuando hemos visto, primo Coco, a un ciudadano que ya debe ser identificado y denunciado por la fiscalía, diciendo, ¿a qué hora van a ingresar ustedes? A las 7? No, a las 6 de la mañana. Ustedes tienen que ser los primeros en la cola, porque si no hay mesa instalada, ustedes van a ser no solo personeros, sino miembros de mesa, y por tanto, los votos para quién son nuestros, decía. Ese tipo de cosas debieron preverse. Pero esta trinchera democrática que tú representas, primo Coco, con tu espacio, un periodista independiente, está abriéndole los ojos al país, porque aquí no se está jugando solamente una cualquier elección, aquí se está jugando el futuro de las generaciones más jóvenes de nuestro país. No, y además, lo que la gente también tiene que tomar en cuenta, Rafael, es la manera estratégica como han hecho las cosas. O sea, no hay que negar que lo han hecho de manera, digamos, preparada, que ellos han tenido tiempo. Lo que sí me llama la atención, y comparto contigo eso, que la gente que rodea a Keiko Fujimori para nada están, digamos, tratando, buscando de ayudar. Están como quien dice, ya aseguré mi puesto, ya estoy acá. ¿Correcto? O sea, eso es. Porque técnicamente, ¿cómo se explica, Rafael, que una candidata, luego de 15 años, no haya aprendido a qué hacer? Exacto. Y es más,
2 veces perdió. La de PPK pierde escandalosamente por unos cuantos miles de votos, y eso debió haberla nutrida a ella y a su equipo, a su entorno, para prever. Por eso digo, Fuerza Popular es una suma de gente independiente, de hueleguizos que quieren el poder, pero no tienen concepción democrática, ni tienen concepción de país. Su chatura intelectual y su miopía política es tal que no han pensado en que el Perú debe tener un horizonte de 10, 15, 20 años de estabilidad democrática, de desarrollo de los emprendimientos. Ellos han querido llegar al poder, quizá ella para salvarse de sus problemas judiciales, fiscales que tiene, entonces no ha aprendido. Si bien Keiko ha hablado mucho de Dios, porque es importante tener a Dios para ser un buen político. Político que no tiene a Dios, no es temeroso de Dios, no debe ser político. Entonces, así como dicen, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, para ser un buen político hay que ser una persona temerosa de Dios. Keiko ha aprendido y lo ha dicho, he comenzado a leer la Biblia en chorrillos, he comenzado a leer, a ver a Dios cuando he estado en problemas. Está bien, ese es su proceso espiritual de ella, pero ella debió empoderar a su equipo, ser una lideresa, debió prever lo que allá le pasó en primera elección, la segunda elección, esta es la tercera vez. En los debates ella se mostraba más experimentada, ahí quizás ha aprendido, pero organización política se necesita en el Perú, se necesita partidos institucionalizados, con cuadros, con formación ideológica, doctrinaria, libertaria. Entonces no se preocupó de establecer una fuerza popular que le haga frente a un partido libre que apareció chiquitito y que ha ido increyendo y que hoy tiene gente en las calles que no sabemos de dónde viene el dinero para tener gente en las calles, incluso con latas de cerveza o con ron por ahí chiquito, como esas chatitas que a veces los adolescentes llevaban al estadio. Bueno, así hay gente y piquetes en la calle en este momento. Eso debió preverse, debió estudiarse. Tenemos una fuerza popular que más que nada es un cliché, y lo que hoy se constata aquí desde tu programa y lo que has venido señalando minutos antes es que no hay fuerzas democráticas, no hay partidos sólidos. Sin partidos sólidos viene cualquiera del extranjero y nos arranca de cuajo las pocas libertades que ya quedan, porque si nosotros vamos a aceptar este resultado, que ya es fraudulento, lo que viene va a ser peor, porque incluso le dan a un costado, lo ponen a Castillo y vienen los que son los dueños del partido. Así es. Además hay una situación aquí, desde aquí, primo Coco, reiterar la necesidad de una auditoría internacional al software de la OMPE. Es más, gane quien gane, no va a tener legitimidad porque los votos son tan estrechos. En este momento 70,000 votos separan unos de otros. Hay todavía votos del extranjero, hay temas de actas observadas, votos impugnados, va a haber un debate, puede tomar estos 10 días, es cierto, pero quien gane va a decir gané y el otro no, hubo fraude. Por tanto, la auditoría internacional es menester, y además que sirva de ejemplo para América Latina. Así como hubo en Bolivia y cayó Evo Morales y se tuvo que revisar y hacer auditoría el 2019, hoy en día el Perú puede decir me curo en salud. Para que no piensen si ha habido fraude o no, señores, como Estado, aquí se hace una auditoría internacional y que sirva de ejemplo a toda América Latina. Ese es uno de los puntos importantes, estimado primo Coco. Se tendría que hacer sí o sí. Ahora, desde el punto de vista de estrategia, si Keiko sabía que en provincias estaba su punto débil, en el centro, en el sur, y esto se sabía abiertamente, hasta cualquier alumno de secundaria lo sabía, ¿correcto? ¿Por qué no forzaron, por qué no reforzaron, que es la palabra correcta, para estar mejor en esos lugares? O sea, ¿por qué lo descuidaron? Porque, en pocas palabras, dejaron la cancha libre, ¿no? Así es, así es. Ahí ha habido una dejadez supina, una flojera, una ociosidad, para hablar algún término que usó Pedro Castillo, que el feminicidio es producto de la ociosidad, en fin. El caso es que no han hecho su tarea. Yo voy por tercera vez a ser candidata, debió decir Keiko, entonces yo tengo aquí el mapeo, tengo mis estrategas, y veo que donde más daño me van a hacer es en los lugares altoandinos. Entonces yo veo la forma de que haya veedores, de que haya personas, por ejemplo, de mi partido, que estén ahí. Si bien ha habido amenazas, y tú lo has dicho bien, primo Coco, lo del Braen fue, cuidadito, miren lo que puede pasar. Lo has analizado con precisión. Faltando pocos días para las elecciones. Entonces,
los pueblos más alejados de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac, incluso de la selva hacia Ucayali, Madre de Dios, Loreto. Entonces, oye, esto ha pasado. Acá somos, en este pueblo somos solo 2.000 personas. Todos nos conocemos. Y si viene alguien y dice, voten por este y no voten por aquello, entonces a ojos cerrados van a votar. Y eso ya es una voluntad de fraude. Que vengan por aquí el señor Tuesta, pues que vive de consultorías de la OMPE, y sale en la televisión, no sé por qué lo invitan, porque él es un funcionario prácticamente, tiene un caso, un o una consultoría, pero él debería mantener cierta imparcialidad, asesora al Jurado Nacional de Así es. Elecciones mucho tiempo, y este señor sale en los medios y dice, no, acá no hay fraude, no hay. Un momentito, el fraude se produce desde el momento en que ya hay algunos malos funcionarios, que en esto Fuerza Popular tiene que ser precisa también. Dentro de la OMP hay muchos caviares y ellos han querido ya hacer sus cosas. Más estos personeros de Pedro Castillo con voluntad de fraude, más lo que tú has presentado, primo Coco. No puede ser que en una mesa haya 187 votos para uno y 0 para el otro. No puede ser que en una misma mesa los 3 que están en la mesa sean familiares. No puede ser que un mismo presidente firme en 3 mesas de votación como presidente. Entonces, eso ya de por sí es una voluntad de fraude. Claro, y no puede Estos, ser, pero disculpa, Rafael, y no puede sí, ser posible que adelante. un fallecido haya Ah, firmado pero un acta. así es, esto ya el planeta, el país de los zombies viven y votan. Es Sí, pues. increíble. Entonces, y le falsó fuerza. Yo envié un audio interesante al mediodía de las 7 de la noche desde ayer, cuando Keiko sale a presentar con Galarreta y con Patricia Juárez unos videos, y varios amigos también han estado en las redes conversando, y prácticamente ella sale a las 7 de la noche porque ya la situación era evidente de una voluntad de fraude. Y ella sale, pero hace una conferencia de prensa muy, prácticamente ni chicha ni limonada, con poca contundencia. ¿Tú te acuerdas de Toledo? ¿Cómo salió Toledo a marchar y se fue acá y allá y hizo que las cosas se encaminaran? Pues bien, eso le ha faltado a Keiko Ella salió Fujimori. como si estuviera candidateando, ¿no? O sea, no salió a Así, reclamar. Eso no es un reclamo. no es un reclamo. Acá Keiko Fujimori debió decir lo siguiente, un momentito, ese personero que está diciendo que tienen que robar votos, porque ese es un robo, ¿quién roba a quién? ¿Dónde está el fraude? ¿El fraude dice Castillo que le están haciendo a él o es al revés? ¿Dónde están esos cuadros del extranjero que están aquí, que han venido? Y es fácil que en migraciones se pueda a través de inteligencia detectar. De Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia han venido cuadros de izquierda, que son amigos de Cerrón. Acá solamente vino Alvarito a darle un abrazo para la foto a Keiko, nada más. Pero los otros son cuadros militantes, son cuadros políticos, son trejos. ¿Te Estamos acuerdas, hablando primo de más de Coco? 15.000. Por aprox. Y ahora, ¿te Claro. acuerdas, primo Coco, antes las asambleas en los sindicatos? Las asambleas cuando hemos sido estudiantes de las federaciones de estudiantes. Cómo la izquierda desde antes siempre tuvo voluntad de fraude. Cómo rompían las ánforas cuando los votos no le favorecían. En San Marcos, en la Católica, incluso la Católica, que son menos alumnos, son pocos, pero también la izquierda ha sabido manipular. De esa izquierda viene Nano Guerra García, no sé Claro, qué le ha pasado ahora, que se ha olvidado. así es. El caso es, y que fue presidente de la FEPUC, de la Federación de Estudiantes del Perú. O sea que ha pasado aquí una situación donde ya conociendo a la izquierda en los sindicatos, cómo tomaban los sindicatos, y si no tenían los votos, agarraban a cachiporra y eliminaban a los de la CTP y se venía la CGTP encima. Y en las universidades también, el FER en San Marcos, la UDP, el PUM, ya los conocemos. ¿Qué pasó con los que asesoran a Keiko Fujimori? Parecen niños que están jugando bolitas, O ya canga, aseguraron su puesto. pues ya aseguraron su puesto, es gente pues que pecho frío, es gente pecho frío, acá se juega la democracia, se juega la libertad, primo Coco, yo saludo tu interés y tu valentía para decir estas cosas, a pesar de los ataques, de las frases, de las redes sociales donde comienzan a atacarnos porque no hay tolerancia. Aquí, cuidado, porque si viene un radicalismo, vamos a estar peor que Venezuela, porque ya tenemos 1,5 millones de venezolanos aquí, el pollo sube, etcétera, sube también hasta el jabón, lo hacen más chiquito y ya cuesta el doble. Entonces, quienes van a padecer más son la gente más pobre. Y lo has dicho bien, Lima, ¿por qué tanto odio a Lima? Si los errores del interior es por una mala descentralización. Alan García el 89 dio la ley de bases de la descentralización, pero llegó Fujimori y dejó de lado la descentralización, hizo lo que quiso. Cada región era el departamento de antes, o sea,
era lo mismo. No había lo que Pulgar Vidal postuló siempre y que el APRA de alguna manera lo reflejó, es decir, pisos ecológicos existen en nuestra geografía, pero debe haber zonas geoeconómicas. Por tanto, las regiones deben tener costa, sierra y selva, y postulaba el 7, 8 regiones a lo más. Aquí hay 25 regiones y los gobiernos regionales de izquierda no tienen, no conocen gestión pública. Esa es la responsabilidad de ellos y no culpa de Lima. Como tú has dicho, Exacto. en Lima, 10 millones de habitantes, el 70% son de provincia. No, y además el tema es clave, ¿no? Mira la reacción de la gente de Huancayo. Yo considero que ha habido un error también desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque fíjate, se fijaron en Huancayo y hubo la presión en Huancayo. ¿Qué hizo Cerrón? Se cuidó de no jugar sucio. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Un poco más y salen empatados. Porque ha sido 50-40 y algo, ¿correcto? Entonces, Huancayo reaccionó. La pregunta es, ¿por qué esa misma presión no se dio en otras ciudades? Efectivamente. Y ahí ya conocen a Cerrón y la gente dijo, no, este es un lobo vestido de oveja y ha gobernado mal. Y hay hospitales a medio hacer, hay carreteras que quizás se negociaron con el Brain, también carreteras, y debe investigarse bien la relación de Cerrón con Quispe Palomino, tiene que investigarse. Toda esa inteligencia le faltó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Pero lo grave es lo siguiente, cuando nos encontramos con amigos que tienen su puesto, su tienda, con emprendedores, con ambulantes, dicen, miren, la situación ahora se está poniendo muy difícil. ¿Por qué? Porque somos emprendedores, pero si viene el estatismo, si viene el controlismo económico, si viene el totalitarismo, esos emprendedores van a quedar frustrados porque su desarrollo de vida, su idea, su capacidad y sus talentos van a quedar frustradas. El talento no surge en sociedades totalitarias. La creatividad se disminuye, la innovación, por tanto la juventud tampoco tiene oportunidades. En tanto baja el salario, bajan las inversiones. Es decir, los mismos peruanos del Perú profundo, que tienen mejor concepción e ideales, saben que con un gobierno totalitario perdemos todos. Ahora, hay un ejemplo que se dio hace muchos años sobre el tema de las plumas, como una gallina era desplumada, sufría mucho, pero al rato la persona que la había hecho sufrir le da maíz y la gallina se olvidó. ¿Eso no se está pasando acaso en el país? Sucede, y lo han dicho muchos, han hablado del síndrome de Estocolmo en esta relación del secuestrado y el secuestrador. Y ahora con este ejemplo que presentas, hay una situación difícil en el país porque ahora entendemos cómo son llevados de la nariz muchos y dicen, bueno, pues es que el resentimiento, el anti, es decir, le doy preponderancia al anti. Soy antiqueico, soy antifujimorista, sin valorar otros conceptos. Entonces, predomina la parte reptiliana, la parte instintiva del odio, de la enemistad, y no prima la parte conceptual, intelectual del ser humano. Y por tanto, así como en este ejemplo de la gallina, la gente comienza a adormecerse. ¿Y a dónde vamos? A medios de comunicación que no estuvieron a la altura de informar adecuadamente al pueblo, al público. Yo recuerdo, primo Coco, que varios columnistas de Expreso que tú conoces y que han venido escribiendo, y tú te acordarás, hace 6, 7, 5 años, estos columnistas de Expreso venían alertando lo que podía pasar. ¿Y qué sucede? A veces en las redes, a Lucho García Miró, por ejemplo, subdirector del diario Expreso, columnistas como César Campos y otros, venían advirtiendo. Antonio Ramírez Pando, director del diario Expreso, a través de sus portadas, columnas, programas, venía alertando, cuidado con esto. ¿Qué nos decían? No, están soñando, están fuera de foco, no, están locos, nos trataban de locos. Y hoy, mira a dónde hemos llegado. Cuando decíamos, cuidado con Venezuela, cuidado con el Foro de Sao Paulo, cuidado con los cuadros comunistas que están al lado de Sendero Luminoso. Luis Alberto Sánchez, que es un estudioso, tú lo conoces, un intelectual que ha estudiado mucho el tema de la subversión, lo venía alertando Luis Alberto Sánchez, que es un joven intelectual de una ONG, la primera ONG que es no caviar, digamos, ¿no? Entonces, esto se venía diciendo. ¿Y qué pasó con esos 4 o 5 grandes canales de televisión? Presentaban otras cosas, solo delincuencia en la calle, que le cuchilló a su mujer con un cuchillo de 20 centímetros, que le chupó el ojo, que le rompió la cabeza, asustando a las madres, a los niños, a los jóvenes, en lugar de desarrollar intelectualmente a través de la información. Yo informo adecuadamente, no morbo,
no truculencia, no porque quiero el rating. ¿Y qué hubo? Un grupo de empresas que le ponían publicidad a esos canales y a esos noticieros rojos de sangre, crónica roja. Entonces, la gente se adormeció, la gente prácticamente quedó aplastada intelectualmente y hoy vemos los resultados. Hoy vemos los resultados. Muchos predicamos, pero esos que debieron predicar también, hoy ahora se asustan y dicen, ¿qué pasó aquí? Cuando esto fue advertido hace 7 años por lo menos. Hoy, por ejemplo, Rafael, y gracias por compartir con nosotros, me viene a la memoria lo siguiente. Esto ya viene de años atrás. Se habla mucho de la educación en el país, que estamos mal. Pero ¿quiénes son los responsables de la educación? O sea, si tú pones a la selección peruana a jugar en el partido y están en la cancha, ¿quiénes son los responsables del resultado? ¿No son ellos? ¿Ok? Uno. Dos. Así es. ¿Qué pasa en el tema de la educación? ¿Por qué, si bien es cierto, no le pagan bien a los maestros, por qué se les ha quitado esa responsabilidad? ¿Por qué no se ha hablado la verdad? ¿Por qué un alumno o alumna de quinto año de secundaria sale y no sabe ni escribir, no tiene ni siquiera gramática, no sabe sumar, no sabe multiplicar? O sea, esas cosas son responsabilidades de la educación y eso no se quiere asumir. Y hoy estamos hablando de un maestro, pero hablamos de un maestro pobrecito, de un maestro que dice que no tenía nada y de pronto tiene 2 terrenos. Un maestro que se recibió a los 43 años y tiene 7 años de licencia. O sea, esas cosas no se han tomado en consideración. Esas cosas deben primar. ¿Por qué mi hijo, mi hija no sabe? ¿Por qué este profesor tuvo la opción de hacer perder un año escolar a nuestros alumnos? O sea, ¿por qué esas cosas no pesan? ¿Por qué la gente no mira esa situación? Tema fundamental, primo Coco, y te respondo de la siguiente manera. Y esto comprueba de por qué los gobiernos socialistas estatistas son negativos. Cuando, disculpando el término, porque el personaje Zabalita en la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa ha sido conocido, hasta Rodríguez Elizondo en Chile cita este pasaje. ¿Cuándo se fregó el Perú? En este momento, sin ir muy lejos, has hablado el tema de la educación, que es clave, con Velasco Alvarado, el 3 de octubre del 68, en el golpe que le da al arquitecto Fernando Belaúnde, quien menos de un año ya tenía para terminar su mandato, da un golpe militar. ¿Y qué pasó ahí? Había un sindicato de maestros. Este es roto, destruido y aparece con mayor fuerza el SUTEP. Este sindicato del SUTEP estaba conformado por maoístas de Patria Roja. En su mayoría eran el grupo preponderante frente a otros grupos de izquierda. ¿Y qué pasó ahí? Un grupo de intelectualoides de algunas ONG que ya habían, una sobre todo que ahora hace encuestas, comienzan a trabajar la reforma educativa de Velasco. Y Velasco llama a algunos cuantos, entre ellos todos de izquierda, para disque hacer la reforma de la educación en el Perú. Ahí se fregó la educación. Y con el SUTEP se bajó el nivel de los profesores. Porque tú te acuerdas el nivel de profesores que se tenía antes. Es diferente, Eran claro, maestros. claro. Y en el barrio llegaba el maestro con su corbata, su esto, y la gente lo respetaba, el profesor. El respeto del padre de familia al profesor, del alumno. Entre profesores había otro nivel. Veía yo a mis profesores leyendo libros importantes de Nietzsche, por ejemplo, a filósofos como Kant. Hoy yo no he visto a un maestro que vaya a su clase y tenga algún libro importante entre sus manos. Pero ¿qué hicieron estos pseudo analistas educativos, estos que están ahora en el Consejo de Educación Nacional, estos que están en unas ONG disque de la educación, que hicieron la reforma de Velasco? Comenzaron a cambiar los textos escolares. Lamentablemente vino Alan García y repitió el mismo enfoque y comenzó a traer algunos intelectualoides también para hacer una reforma educativa. Entonces, lo que era historia, lo cambiaron. Historia en el proceso americano y mundial. Ya el chico dijo, ¿qué es esto? Yo sé que es historia, pero me están poniendo otro nombre. Ahora no, ahora le llaman personal social. Esto era lenguaje, literatura, comenzaron a cambiarle de nombre. A la física, a la química, los textos escolares, entonces ya no había esa ascendencia, porque ahora tú ves los textos escolares de hoy y los textos escolares de hace 40, 50 años, se ha roto la educación, se ha confundido al alumno, encima no se le enseña bien. Tema mayor el que has tocado, estimado, y la respuesta está en que con Velasco y su socialismo la educación se fue al tacho y hoy vivimos consecuencias de ello repitiendo y como un perro que se muerde la cola
en espiral, ahí seguimos en lo mismo, con esta forma como se ha destruido la educación y por eso nuestros chicos no saben, no escriben bien, no multiplican bien, cosa que antes no se sabía. Un chico de sexto grado de primaria de hace 30 años sabía 3 o 4 veces más que hoy. Podrás ver el cambio de la tecnología, hoy algunos sabrán tecnología, pero ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la capacidad de crítica, el pensamiento crítico? Todo eso se ha ido perdiendo y con una televisión de señal abierta, con canales que reciben plata, millones de grupos económicos, lamentablemente lo único que hacen es preponderar el músculo y no el cerebro, con estas competencias que se tiran tortas en la cara y por eso han adormecido al ciudadano y por eso Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, en casi, en promedio, un 25%, el promedio entre todos, Así es. no han ido a votar. No, pero eso, ellos van a tener en su memoria esa responsabilidad, si es que tienen conciencia. Es importante. Hay una cuestión que los hombres justos dicen, hay que ir a la cama y dormir con la conciencia tranquila. Esta gente que ahora está asustada, y lo dijo bien anoche Beto Ortiz dijo, a mí en la calle me dicen, estamos contigo, y le palmean el hombro. Oye, un momentito, no me digas estamos contigo, nos estamos jugando la democracia, las libertades imperfectas que tenemos, pero son libertades. Vota, ¿por qué no has ido a votar? Lo dijo Beto Ortiz. Es Claro. decir, ahora la gente algunos asustados, y un momentito, ¿y cuál ha sido tu participación? No, no fui a votar. Cerca bueno, el 27% en Miraflores, el 25% en San Isidro, y ahí La Molina 21-22%. De esos, ya, que un 5% solamente hubiera ido. Lógicamente eso representaría ahorita más de 50,000 o 70,000 votos, que es la diferencia que en este momento hay entre Castillo y Keiko Fujimori. No, y que hubiese ido siquiera un 10% más o 20% más de lo que votaron en la primera vuelta en el exterior. Se suponía mucho, Así. se tenía mucha esperanza en los peruanos en el exterior y a la hora de la hora no han ido todos. O sea, ha sido menos el porcentaje. Sí. Primo, en el exterior eran 997,000. Siempre hay un 10 a 15% que por X motivos históricamente no va a votar. Pero si iba de repente más del 80%, el voto al exterior sería definitivo, definitorio. Entonces, hoy se está hablando de unas cantidades que ya debería esclarecer el señor Alan Wagner Tizón. Y creo que Hernán Garrido Leca lo mencionó ayer en uno de sus audios, en una entrevista. Alan Wagner Tizón, que es de la ONG Transparencia, porque cuando nosotros sacamos la denuncia de que Transparencia recibía fondos de Soros, Y lo del recibe. globalismo, Así es. y sí, y lo recibe. Y cuando dijimos, ¿qué pasa, señor? Usted es un maestro en la Academia Diplomática, usted es un funcionario público, y si viene Soros con agenda internacional, entonces usted también está aceptando la agenda internacional de Soros. O se queda en la Academia Diplomática, o sigue siendo usted el director ejecutivo o presidente de Transparencia. A las pocas horas renunció y ha puesto a una chica Urrutia ahí. Entonces, Transparencia, que ya tiene ese tipo de donaciones, ahí estaba Alan Wagner. Alan Wagner hoy debería decir cuántos peruanos exactamente han votado o en el exterior, ya que Cancillería se mete en todo, ¿no? Ahora tiene mucha influencia Cancillería. Y si bien Leopoldo López no podía entrar al Perú por migraciones, no lo estaba dejando, pero Cancillería dijo que entre, ¿no? Ya son temas burocráticos, pero va al punto en el sentido de que ya pues Cancillería también que nos dé una cifra, ¿no? Alan Wagner, de cuántos peruanos votaron, que no han sido todos, como tú dices, y que si hubiera sido en un margen mayor de participación, hoy otras serían las cosas. Por supuesto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nosotros acá en la radio estamos pidiendo calma, que la gente espere, todavía hay que esperar hasta el final, ¿correcto? Sí, ahora viene la situación siguiente. Como esto es un voto a voto, y como aquí hay actas observadas, hay todavía votos del exterior que están llegando, yo creo que tiene que, ya lo dijo algo Galarreta anoche, tomar acciones legales frente a estos hechos que se han producido de voluntad de fraude. Individualizar responsabilidades, mesas, eso sí, hacer una protesta importante porque no puede darse que haya robo de votos o mesas donde hay 160, 180, 170 votos para uno y cero para otro. Sheput también, leí muy temprano su Twitter, que lo emitió ya hace algunas horas atrás, en el que daba cuenta de cómo fue el contexto de Toledo. Fue el mismo, es decir, no hay votos aquí, todos los votos acá para un candidato. Eso ya describe
una anormalidad, una irregularidad. Y si a esto sumamos el hecho de que hay una estrategia en este momento, una estrategia de Castillo, de salir al frente y él decir yo soy, para que después, ¿qué pasa si Keiko gana por 10,000 o 15,000 votos? ¿Qué va a decir Castillo? Fraude. Y comienzan a incendiar la pradera. Por eso, madurez, como invocas, estimado Coco, madurez, mucha seriedad y sobre todo que se investigue en profundidad porque debe haber una auditoría internacional al software de la OMPE para que el mundo entero vea que aquí no es Venezuela, que aquí no es Colombia, no es Chile y que aquí ponemos las cosas con transparencia. ¿Hay algún tipo de garantía de seguridad? El hecho de que sea una empresa o fue empresa de Graña y Montero que sea la responsable de traer los votos del extranjero. Hay una unidad tecnológica de este grupo económico que hace servicios justamente a la OMPE, como también a sus empresas editoras le contratan para hacer un montón de folletería, incluso en elecciones pasadas, empresas vinculadas a ese grupo fueron contratadas por los organismos internacionales para imprimir las cédulas. De todas maneras, hay un resquemor al respecto. Si bien son empresas, son corporaciones, tiene que haber estándares de calidad, estándares tipo ISO 9001 y otros, si bien existe ello, pero de todas maneras no hay tanta transparencia en ese tipo de cosas y es lo malo cuando hay grupos económicos que crecen tanto y se dedican incluso, como este grupo, al petróleo. Entonces, o es medio de comunicación o hace banca, hace petróleo, energía. Entonces, eso es lo importante de medios como los nuestros, que no están vinculados a otro tipo de actividad económica, solamente a informar, que es lo justo. La OMPE ha tenido mucha participación de funcionarios caviares. El ejemplo de este señor Fernando Tuesta Soldevilla como consultor del Jurado Nacional de Elecciones, un Salaberry que se mete como hueleguizo a la cocina de Pedro Castillo y que es Salaberry, lógicamente, tiene que investigarse cuán operadores de Vizcarra. Un Vizcarra que juega sus cartas también, es decir, hay muchas cosas que todavía quedan en la sombra y que como peruanos tenemos que defender. Y Si averiguar bien, también, Rafael, y averiguar también cómo pagó ese millón de soles, o 1,500,000, 2 millones de soles que debía la SUNAT, que de pronto a la noche a la mañana nadie sí, sabe cómo pagó, o si sí, pagó. es que hay cosas que nosotros los periodistas con olfato periodístico por instinto ya sabemos y a veces hay cosas sobrenaturales porque este señor que pasó por el APRA, se fue del APRA, se fue al Fujimorato, después se fue del Fujimorato, se fue por aquí, por allá, resultó en Somos Perú, ahora resulta con Castillo. Por favor, por Dios nos libre de esa gente. Claro, y Dios nos además, libre de esa gente. claro, y además los dos con un diploma de magíster en traición, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y tú sabes que tiene una denuncia en el sentido de que había fotos trucadas, que dijo que estuvo aquí Exacto. cuando había la representación Y parlamentaria, cobró. tenía su semana de representación, ¿no? Ujú, claro, y Y resultó, cobró. ¿eso cómo ha quedado? Ah, el señor Pedro Castillo, usted que dice que es lo nuevo, etcétera. Yo que usted, señor Pedro Castillo, yo que usted, señores de Perú Libre, digo, oiga, usted, compadre, no me defiendas, Salaverry a la distancia. Claro, pero por supuesto. Ahora, ¿recomiendas tú que se haga algún tipo de visita de inteligencia en provincias donde han salido estos ceros y para saber exactamente si la gente votó, cómo votó? Porque si en Puno la gente ha denunciado que han sido extorsionados para votar, esto también puede haber pasado en otras ciudades. Sí, yo creo que la investigación y la inteligencia tienen que aplicarse por todos lados, por el lado de Fuerza Popular, por el lado de las autoridades electorales, por el lado de la prensa independiente como nosotros, porque ha habido, tú sabes, el 31 elecciones, Sánchez Cerro, hubo un tema muy difícil en esa historia, ha habido historia sobre eso. Entre el 62 y 63 también hubo problemas entre el APRA y Acción Popular y ha habido libros, investigaciones sobre eso. Es decir, tiene que haber una historia de los fraudes en el Perú y en este caso yo creo que esa investigación y esa inteligencia tiene que hacerse para que quede como registro. ¿Hasta qué punto en esos pueblos los protagonistas de las mesas de los vecinos, de los ronderos o de los grupos que había ahí amenazaron o no amenazaron? Porque si había en esta mesa un voto de Keiko, todos eran castigados. Tiene que hacerse ese trabajo de investigación, ese trabajo de prensa investigativa. Qué bueno. Bueno, Rafael, disculpa el abuso. Hemos hablado, No, un bueno, un abrazo. buen rato y nada, muchas gracias por tu apoyo. A ti un abrazo y a seguir adelante porque tienes tú una trinchera, un reducto
de libertad y de independencia democrática, que es lo que tiene que mantenerse en el Perú. Un abrazo para ti. Un saludo para toda la gente del Diario Expreso también. Gracias. Un abrazo. Gracias. Rafael Romero siempre colaborando con nosotros todos los miércoles.